Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy, desde casi el final del mundo, tengo aquí a Santiago Montes. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado. Muy bien, muchas gracias, Santiago, por aceptar la invitación. Y antes de comenzar con la charla, voy a platicar un poquito sobre vos. Bueno, Santiago Montes es profesor de filosofía en el Instituto Alfa San Miguel y en el Instituto Ana María Llaner. Es ingeniero civil por la Universidad de Buenos Aires, con especialización en ingeniería sanitaria, tratamiento de aguas y fluentes, sistemas hidráulicos y modelos matemáticos. Fue voluntario religioso por más de 7 años con los franciscanos y actualmente es jefe de operación y mantenimiento de la planta potabilizadora en redes y servicios S.A. Y como quizá, bueno, yo ya lo adelanté y quizás se pueden dar Mm. cuenta ustedes por el acento porteño, bueno, ya sabemos de dónde es, pero ¿de dónde es Santiago? Bueno, gracias por la presentación, Miguel. Soy de Buenos Aires, Argentina. Soy porteño, de nacimiento, de ley, con orgullo. Y bueno, acá del fin del mundo, haciendo un poco de todo eso que nombraste recién. Y bueno, dando esta, me gusta cuando es alguien quizá de países que no tenemos tanto contacto muchas veces. ¿Qué nos podrías platicar un poquito así, en plan turismo, pero sin ser tan explícito, un poquito de Buenos Aires? ¿Qué podemos encontrar en Buenos Aires o qué es lo más guay de Buenos Aires? Que nos puedas platicar un poquito. Buenos Aires es una ciudad mágica, interesante, atractiva. Una ciudad con muchos mundos dentro de sí. Cuando la empezás a recorrer, la podés encarar por el mundo del tango, la podés encarar por el mundo del rock and roll, del mundo del arte, del mundo de la arquitectura, del mundo de las infinitas comunidades que hay. Argentina sigue siendo un país conformado por inmigrantes en gran parte. Así que para mí lo más interesante que tiene Buenos Aires es la convivencia de muchísimos submundos, digamos, ¿no? Que eso le abre la puerta o es una puerta abierta para mucho del que llega acá. Eh, Resulta atractiva, resulta interesante, es heterogénea. Yo definiría, bueno, Saer, un escritor argentino, tiene una expresión que dice que en Buenos Aires la heterogeneidad es la norma. O sea, todo es, no hay nada homogéneo. Puedes encontrar de un edificio de 20 pisos al lado de un petit hotel de 1900. Se fue construyendo sin seguir muchos cánones, a pesar de que tiene barrios marcados. Y eso hace que uno vaya pasando por Buenos Aires y cada rincón te sorprende porque te encontrás con cambios. Desde las personas que ves, estos submundos de los que te hablaba, la arquitectura que puedes apreciar. Eh, para mí esa pluralidad es una de las cosas lindas de mi ciudad y es algo que gusta a los que vienen acá a visitar, creo. Y ahorita que hablas de esta convivencia de tantos mundos, de estos submundos que Mm. hay, en tu infancia, ¿qué es lo que, sin decir el mejor recuerdo, porque creo que esto es algo muy ambicioso, lo que recuerdes, lo que te llega a la mente cuando piensas en Santiago de Peque? La casa paterna. Tengo un gran recuerdo del día que nos mudamos a la la primer casa propia con mi familia, un día en pleno invierno, año 1986, cuando justo Argentina acaba de salir campeón en México. Este, sea el contexto, y recuerdo el olor a guiso de noche, el olor al laurel fuerte en la casa paterna cuando llegamos como familia, como grupito de hijos, éramos tres en esa época, de sentir el lugar propio, el lugar de seguridad, ese aroma a cocina casera, a laurel, como te decía. Mira, te hablé de la pluralidad del exterior en Buenos Aires, pero me tironeaste un recuerdo y se me vino ese. Un gran recuerdo. Hay un texto ahí, al final de Los Hermanos Karamazov, el protagonista dice, un buen recuerdo, sobre todo si es de la casa paterna, puede salvar una vida, ¿viste? Tiene la capacidad o el poder para hacer de una vida algo bueno y maravilloso. Yo siempre que me preguntan por un lindo recuerdo, para mí fue mi infancia en mi casa. Eh,
Después tengo malos recuerdos también, pues esa casa después la perdimos por un problema, un lío, pero me quedo en primer lugar con eso, ¿eh? Con la intimidad de la casa, más que con la heterogeneidad y la pluralidad de la ciudad. No, y creo que ahorita que hablaste de los 86 es una gran forma de celebrar, ¿no? El campeonato. Ahí rodeado Sí, de familia. sí, sí, absolutamente. Era chiquito, lamentablemente, no tengo tengo flashes, ¿no? Del festejo. Eh, pero sí, está cerquita, es otro lindo recuerdo cercano, un flash, pero salir arriba del auto de un Peugeot 504 que tenía mi papá con un banderín de Argentina, ese Claro. recuerdo también anda por ahí dando vueltas. Bien. Ahora vamos con una pregunta filosófica y creo que la pregunta de cajón a cualquier filósofo, ¿no? Cuando intentes adentrarte a este mundo, Mm, ¿quién es Santi? ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? mm. Eh, bueno, creo que soy alguien que busca eh, ser auténtico, eh, ser fiel a quien soy, a quien quiero ser, este, y esa búsqueda de autenticidad me ha llevado a ser alguien que recorra diferentes caminos o diferentes mundos. También en lo que va de mi vida he transitado diferentes espacios que me marcaron. Vos los esbozaste apenas cuando me presentaste. Conviven en mí muchos años de vida como fraile franciscano, un camino como filósofo que me abrió la cabeza y creo que me ayudó también a hacer pensar a otros. La profesión de ingeniero civil, eh, cosas al parecer que pertenecen a mundos muy diversos, pero que para mí siguen respondiendo a la inquietud original de ser auténtico, lo que en cada momento de mi vida voy descubriendo como llamado o como interpelación de la existencia, a lo cual abocarme. Creo que me gusta pararme en la virtud de la autenticidad como un lugar para, no sé si porque la tengo, pero sí por lo menos porque aspiro a ella, ¿viste? ¿No? Y en este plano de autenticidad, vamos a desnudarte un poquito. Sí. ¿Y cuál considerarías que es tu mayor defecto y tu mayor virtud también? Estos dos polos. Este, mm, ¿Por cuál arranco? Creo que mi mayor defecto es creer ser demasiado abarcador, ¿no? Cara y contra cara de una misma moneda, pero en este movimiento que por ahí se expresa un poco en las diferentes cosas que hice, de querer atender todo lo atendible, muchas veces me derramo en muchas cosas. Y bueno, el que mucho abarca a veces poco aprieta y a mí me pasa que a veces no porque no quiera, sino porque no me da el tiempo, me falta apretar. Creo que ese es un defecto. Eh, y una virtud, me parece que soy un tipo amistoso. En general, también en los diferentes espacios que cultivo, tiendo si no a generar amistad, por lo menos a tener afabilidad y estrechar lazos, cultivar el humor, no quedarme solamente en lo que me reúne, que puede ser una relación, no sé, docente-alumno o, o jefe con un operario, sino en ir un poco más allá, conocerme. Me parece que la amistosidad, no sé si existe esa palabra, es algo que llevo conmigo, en mi camino. Wow. Y eso es algo muy, creo que últimamente lo estamos perdiendo mucho y más en las grandes ciudades, ¿no? Ahorita Sí, que hablabas de Buenos Aires, en las grandes ciudades, creo que el hacer este clic de amistad a veces como que sí, ya, y que sea en sí, Latinoamérica es un poquito más,
complicado con la seguridad y todo ello. Ahora, Santi, el dato más inútil que podemos saber de ti, lo más bizarro, lo más raro ahí que podemos encontrar de Santi. Eh, que el dato más inútil. Uy, me agarrás. Eh, me, me gusta jugar al ajedrez, tuve una colección enorme de revistas deportivas en mi vida que ocupaba de roperos. Me voy a quedar con esa, tuve una enorme colección de revistas de fútbol que un día tuve que regalarle a alguien porque ocupaban 3 o 4 roperos de mi casa paterna. Ese es un dato. ¿Y y dolió? Y no, no dolió, eso fue un rapto impulsivo en un momento de mi vida que dije tengo que achicarme y me desprendí de todo. Hoy en día me duele por lo menos no haberme quedado con 6 o 7 ejemplares que hubiera seleccionado para mi archivo, para mostrarle a mis hijos. Bueno, fueron con el paquete. Ok. Ahora, Santi, ¿qué fue primero? ¿El fraile, el ingeniero? No, primero fue el ingeniero, eh, por lo menos desde el punto de vista de los sucesos. Eh, Siempre tuve una inquietud vocacional, diría, por ponerle un título, siempre tuve una sensibilidad religiosa, la viví mucho en el colegio al que fui, que era un colegio de hermanos cristianos, y siempre de chico tuve la inquietud te la voy a resumir en una palabra en la que yo en aquel momento decodificaba lo que me pasaba. Decía, bueno, che, ¿no será que Dios quiere algo de mí? ¿Algún servicio? Pero la verdad que era una pregunta que no sabía bien cómo responder, no tenía bien en claro a quién pedirle ayuda, siendo adolescente, joven, y mi apuesta siempre fue por un camino más o menos marcado y conocido, compartido con otro, que era el de seguir una carrera universitaria. Y ahí cuando entré en contacto con la ingeniería civil. A mí me gustaba mucho, me gustaba el arte y todo eso, pero también sentía no sé si la obligación o el mandato de elegir algo que me dé de comer y que no sea algo volado, sino que se aplique a las cosas, a la técnica. Y me parecía que la ingeniería civil, que tenía algo de poder diseñar, proyectar obras, etcétera, y al mismo tiempo materializarlas en concreto, en concreto valga la redundancia, ¿no? No me estoy refiriendo al hormigón, sino de plasmarlas en algo, respondía un poco a esa inquietud. Y bueno, me metí y después la experiencia laboral me fue conectando con el mundo de la hidráulica, fabuloso, del agua, que es una de las especialidades de la ingeniería civil. Y bueno, teniendo 20 largos años, aquella pregunta no respondida y no terminada de abordar de más joven, por eso de qué quiere Dios de mí, seguía latente y bueno, el día que ya ingeniero, ya trabajando de novio, y etcétera, etcétera, el día que la empecé a atender, aunque sea tardíamente, bueno, cobró volumen y bueno, durante dos años fui crecientemente compartiendo muchísimo tiempo con frailes franciscanos de acá de la provincia de Buenos Aires y terminé decidiendo entrar a la orden. Un momento de quiebre fuertísimo, yo vivía en la ciudad, me fui a vivir al norte del país, a la selva, en Tartagal. Vendí todo lo que, o sea, seguí el mandato evangélico al pie de la letra, vendí lo que tenía, me fui con los frailes para allá, y empecé una vida, pues tuve 7 años con ellos, 7 años y medio. Bueno, me entregué de pleno y no sé si ahora o después te sigo contando, pero ahí fue también cuando conocí un poco de la filosofía que me ayudó a seguir, no sé si a seguir o a empezar a abrir la cabeza, pero hacerme nuevas preguntas. Y después de un arco enorme y de haber recorrido
después mis caminos filosóficos también, me volví a reencontrar en la ingeniería, que es lo que me da de comer hoy. Hoy estoy trabajando como dijiste, como jefe de operación y mantenimiento de plantas de agua y cloaca. Resumidamente, tengo 41 años, pero bueno, quería por lo menos presentar cuáles han sido los hitos, ¿no?, principales del camino que hice. No, hay mucho, y de esta que cuentas, hay mucho de dónde cortar, y la primera que me viene a la mente es Sí. casi, casi cuando alguien entra al seminario habitualmente o con los frailes o algo, es pues de adolescente, ¿no? Cuando no ha descubierto la vida, tú hiciste todo lo otro, o sea, ya tenías, técnicamente, ya habías tenido una vida, como dices, ¿no? Ya estabas de ingeniero Mm, trabajando, hiciste esta inflexión, y luego no te fuiste a lo diocesano, que a lo mejor es, pues sí, obediencia y castidad, pero no la pobreza. Tú te fuiste al lado radical con sí. pobreza incluida. ¿Cómo? Yo sé que a lo mejor va a ser muy, muy difícil en breves palabras solo, pero ¿cómo es este punto de inflexión de salir de lo material, de lo mundano, a dar este Mm, giro pues de 360 grados? sí. En aquel momento no me costó. Eh, yo también creo que por el contexto, justamente, a ver, vuelvo un poco atrás. Te cuento algo que yo fui viendo también en mis años de recorrido. Me encontré a veces con chicos jóvenes que entraban a la orden apenas terminaba el colegio, uno o 2 años después. Ese era todo un grupo, y también había todo un grupo de jóvenes cercanos a los 30, o sea, ya con un camino recorrido, con estudio universitario, con trabajo, con su vida propia. Había como dos grupos, yo formaba parte del segundo, y, y creo que bueno, la opción, la radicalidad de la opción, la que entra el clero diocesano, la que entran los frailes, eh, para el que opta por ella, tiene mucho de atractivo. Desde esa parte heroica, si querés, más pensando en, en una arista psicológica, pero también desde un punto de vista vocacional, digamos. Cuando uno elige algo, y sobre todo cuando uno elige algo bien particular, eh, creo yo tiene deseo de que esa cosa que se elige eh, tenga valor de absoluto, tenga valor o sea, sea una totalidad que me abrace, algo por lo que valga la pena realmente dejar todo. Entonces, para mí ahí se alimentaba un poco la, mm, la propuesta de vida o la forma de vida que yo elegía con lo que esa forma me pedía. Después, obviamente, con el tiempo, no me voy a quedar siendo muy romántico, las renuncias. Sí, algunas por lo menos. A mí la pobreza, ya que me preguntas, nunca me costó. Yo siempre creo que había un fraile, Ramiro, que siempre tenía buenas expresiones y nos decía, por respeto a los pobres, nos decía, no digamos que somos pobres, en tal caso digamos que somos austeros. A mí me gustaba porque nunca dejé de tener yo eh, ciertas cosas aseguradas, incluso dentro de la orden franciscana, ¿viste? Y éramos austeros, yo siempre lo fui, pero bueno, muchos de nuestros vecinos más carenciados a veces sufrían privaciones que nosotros no. Pero bueno, sí, en mi caso sí, tuvo mucho de radicalidad la entrega, que al principio en la que me tiré como una pileta, y con el tiempo costó. Para mí, lo más difícil de vivir, en mi caso personal, iba más por el lado de la obediencia. Eh, no porque sea medio rebeldón, aunque siempre lo fui, sino porque esa dimensión de la vida en la que uno entrega parte de su voluntad, bueno, podríamos discutirlo, pero la que uno hace un voto de obediencia y la que dice, bueno, si yo quiero vivir esto y vivirlo bien, voy a obedecer y voy a seguir las líneas, los mandatos de lo que mis superiores
me pidan. Bueno, cuando sos un tipo adulto y que tenés la vida en tus manos, qué sé yo, la perspectiva de ese voto bien vivido, eh, creo que era la que a mí más me costaba. Mucho más que el de la pobreza o el del sin propio. En la orden franciscana le dice sin propio, no es un voto de pobreza, sino de no tener nada propio. Y ahorita que estabas hablando, bueno, fuiste en este proceso en donde ya fue donde te cortejó la filosofía, donde dices que fue aquí en el mundo de los Francis. ¿Cómo es este romance con la filosofía? Y algo también Mm, particular, tú te saliste no al año, no sé, yo me imagino que si entro y descubro que, o siento que no es para mí, a lo mejor a los 6 meses, mm, al año y medio, yo digo, bueno, ya, bueno, cositas para que te quiero y yo me regreso, pero tú fueron 7 años y medio, o sea, fueron 7 años y medio, o sea, te la vendí. Este salto de fe literalmente fue una sí, vida nueva, o sea, fueron 7 años, es una vida. sí, ¿Cómo, cuándo fue este despertar de decir, pues sí, te lo agradezco, pero no, yo sí, me vuelvo a lo terrenal? sí. No, creo que a los 4 o 5 años, ¿no? Tuve los primeros años de lleno, como te decía, entré como en una autopista. Eh, no hubo ningún, en mi caso, ¿no? Por lo menos ningún suceso potente, ni ningún terremoto, no es que me enamoré de una mujer, fue un proceso lento en el que me empecé a encontrar que a pesar de que fuera una forma de vida loable, linda y maravillosa y con mucho para aportar al mundo, yo no terminaba de estar feliz ahí. Eh, Algo muy, muy lindo de la vida franciscana es la dimensión de la fraternidad. Todo mi camino lo recorrí con hermanos que el Señor me dio siendo fraile. Y me pasaba que comparando, yo siempre andaba con un aire de crítica a lo que se nos daba a vivir. Me pasaba que de ver hermanos míos que vivían con mucha simplicidad y mucha alegría lo que les tocaba. O sea, que estaban viviendo lo mismo que yo, éramos pares, y los veía a gusto y felices, y yo no terminaba de sentir eso. Y ahí es donde me empecé a decir, se me instaló la pregunta, decir, che, era por acá, mucho tiempo o durante un tiempo no me permití hacérmela, porque ya sentía que ya estaba, ¿no? Ya está, ya a pesar de que no había hecho mis votos perpetuos todavía estaba en un camino formativo, pero ya era un pibe grande, tenía 31 años, 32 años, digo, ya está. Y durante un tiempito medio resignado, si querés, a decir, bueno, ya elegí, ya me la jugué, ya dejé mi profesión, porque la profesión de ingeniero ya hace varios años que había dejado lo que me daba de comer, había dejado de- de cultivarlo. Eh, y bueno, gracias a Dios, creo que ahí hubo algunas iluminaciones o ayudas también de hermanos con los que iba charlando y cosas al azar que cayeron. Me acuerdo un día un cuento de García Márquez que leí sobre un expresidente buenísimo, que ya a los 70 años ya estaba retirado y ya no tenía nada en que vivir y se estaba como dejando morir y algo le pasa en su vida y el tipo de golpe dice, pará, todavía hay causas, luchas por las cuales pelear y emprende un viaje para enrolarse en cualquier causa justa que encuentre en su país. Me acuerdo de leer ese cuento y decir, sí, flaco, está bien, ya hiciste algunas opciones, pero todavía sos joven y tienes muchísimo para vivir por delante. No te resignes a vivir insatisfecho no voy a decir infeliz, pero tristón a medias, ¿viste? Y bueno, con la ayuda, como te decía, de varios frailes y camino, empecé como 2 caminos en 2 años, estando en la orden todavía
de replanteo, de pregunta, lo fui pensando bien y llegó un punto después de 2 años de discernimiento en el que dije, bueno, hasta acá y borrón y cuenta nueva. En el medio de todo eso apareció la filosofía, ¿no? No te lo nombré recién, pero que fue como una nueva vocación que me ayudó quizás a continuar el camino sin salirme con las manos vacías. En uno de los barrios en los que yo vivía, barrio de La Teja, me pasó que muchos jóvenes, o algunos que yo trabajaba con los jóvenes, claro, como yo ya venía con estudio, sabía física, matemática en mi estudio, cuando se enteraron de eso, me empezaron a pedir, che, ayúdame a estudiar para terminar el secundario, qué sé yo, y empecé a dar clases particulares, y ahí se me empezó a despertar una vocación docente, antes que filosófica. Digo, che, yo tengo cosas para brindar, y hay una carencia, no sé cómo será en México, pero acá en Argentina siempre decimos que una de las grandes deudas pendientes es la educación. Un país que supo ser, en la época, bueno, de Sarmiento y qué sé yo, viste, un emblema de una apuesta por la educación, hoy en día tenerla muy relegada. Y ahí siendo fraile en crisis, se me despertó una nueva vocación, que es la de la docencia. Y yo contaba con la filosofía, que es lo que había empezado a estudiar y lo que me había empezado a ayudar a pensar más allá de lo dado. Y ahí planteé aprovechar el estudio que tenía de la filosofía, hacer el ciclo pedagógico, y ahí nomás me mandé a estudiar para un profesorado siendo fraile. Lo terminé cuando salí de la orden, y empecé a enseñar. Y empecé a enseñar lo que en ese momento me apasionaba, que era la filosofía, y era en lo que estaba metido, ¿no? Así que fíjate vos cómo en un tiempo de crisis y replanteo también aparecen nuevos llamados que van tomando mucho de lo que traes y también le van dando una nueva forma. Yo dejé la orden y me puse a trabajar como profesor. Ahorita que hablaste de los chicos y bueno, esta vocación que se te despertó en vos, ¿cómo es el acercamiento de la filosofía para ellos? ¿Cómo lo has vivido tú, como en esta experiencia, tanto siendo fraile y luego cuando sales? Mm. Porque, bueno, normalmente, bueno, un chico, no sé, un pibe de 13, 14, 15, 16 años, le hablas de filosofía y la gran mayoría te va a decir que de aburrida no la baja. ¿Cómo es este Mm. acercamiento y esta utilidad que le puede estar a la filosofía? ¿Cómo te la presentas? Eh, para mí fue muy interesante. Como siempre, yo siempre decía, en la filosofía y en las otras materias que dicté, siempre tenés un 10% del grupo que le va a encantar cualquier cosa que le digas, tenés un 10% que no le va a gustar ni le va a interesar nada de lo que le digas, y un 80% que depende cómo lo presentes y cómo motives, se va a enganchar o no. Eh, en mi caso, la filosofía, que la materia propiamente de filosofía se daba en el último año secundario, eh, y tenía una potencia fuerte porque presentaba, sobre todo en su beta de pensamiento crítico, la propuesta de animarse a generar interrogantes sobre lo ya aprendido y sobre lo ya dado como cierto. Y eso calza muy bien, creo yo, con esa edad, digamos, ¿viste? Y con esa edad y con la adolescencia, en la que la adolescencia por naturaleza es la edad en la que se confronta, digamos, en la que el padre y la madre vienen a decir cómo es la vida y cómo se tiene que hacer, y en la que yo digo, bueno, ¿por qué? Yo quiero ser de otro modo. Y la filosofía tiene mucho de eso también. ¿Por qué? ¿O qué es esto? Animarse a preguntarnos por el arte. Hay preguntas que calzan muy bien en el mundo del joven, ¿no? Que es arte.
La pregunta sobre lo bueno, hoy en día, la ética, ¿no? Hoy en día en la que no hay grandes paradigmas éticos rectores, o conviven diferentes éticas o relaciones con lo bueno. Está un poco no hay una jerarquía establecida y con un consenso universal. O a los derechos humanos podría ser, digamos, eh, pero encontrarte con la pregunta sobre lo bueno o lo que es bueno, lo que está bien y lo que no, lo moral, en el mundo de los chicos, es muy interesante. Y bueno, obviamente se daba lugar a debates, se debatían temas picantes. eh, yo encontré muy buena acogida de parte de los jóvenes, y con algunos se quedaban las típicas charlas después de clase, en los recreos. Bueno, como te decía, Sol, que es la chica que nos puso en contacto, fue alumna mía, y después siguió la carrera de filosofía. Hay mucha madera, o sea, no hay que tenerle miedo a presentar temas, preguntas, buenas preguntas, y también temas arduos para pensar. Me ha pasado de chicos que en último año de secundario se copen, viste, con Kant y la teoría del conocimiento de Kant, o sea, cosas que hay que son difíciles de masticar, o que requieren esfuerzo, por lo menos. Y después, como te decía, obviamente, siempre depende, lamentablemente la escuela todavía sigue siendo un lugar en el que, por cómo está armado muchas veces, hay que motivar a los chicos para que quieran aprender. Entonces, muchas veces sí depende de cómo se presentan los temas, las materias. Pero mi experiencia ha sido muy gratificante. De todos los trabajos que hice en mi vida, el más gratificante, sin ninguna duda, fue el de docente. Sin ninguna duda. Ahorita que hablas de presentar de cómo presentar la asignatura y todo esto, hay una de las cosas de de las materias que has dado que me llama mucho la atención, que es la Mm, deontología, los deberes, mm. cómo, porque precisamente a esa edad, lo que dices tú, el adolescente se revela, el adolescente no quiere, ¿cómo presentar esta corriente, esta idea del deber ser y de lo que hay que hacer? ¿Cómo llegas con esa? Porque es como la has dado en clave, es la edad de punzante para Sí, ellos. Y tú dices, no, pues hay que hacer. sí, 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 la deontología que propones, o las éticas deontológicas, hoy tienen menos marketing que las éticas teleológicas, decías, ¿no? Las que refieren a los fines o a una vida buena. O sea, hoy uno es más afín o es más políticamente correcto presentar una ética que tienda a una vida buena, deseable, que queremos vivir, que una que surja de los deberes, de los mandatos. A mí en ese camino siempre ha sido, una carta, un caballito de batalla en los derechos humanos, porque los derechos humanos es un lenguaje, hay un consenso universal, digamos, sobre, un acuerdo bastante extendido, quizás de los pocos que hay a nivel universal en materia de ética. Todos, más o menos, todos estamos más o menos de acuerdo en que la vida es un derecho humano, la salud, de que parten de la dignidad por el hecho de ser hombres y no por otra cosa. Por detrás de todo eso está Kant, digamos, ¿no? El ético deontológico por naturaleza. Entonces, partiendo de eso que ya está en nuestra cultura y que no parece muy difícil de justificar, porque todos hablamos de los derechos humanos, se puede empezar a tirar, el hilo y descubrir que por detrás de eso, hay principios morales, absolutamente racionales, o que se justifican racionalmente y no desde
y no valiéndose, qué sé yo, de algún tipo de pauta religiosa o cultural, y, eh, y que hacen o fundamentan una moral filosóficamente a partir de ciertas normas. Y cuando llegan a ese punto y descubren eso los chicos, cabe la posibilidad de seguir indagando, decir, bueno, ¿qué otras cosas me competen también a mí como responsabilidad, ¿no? O a qué otro principio también se me presenta como algo deseable de asumir como bueno o obedecible. Creo que va por ahí. Eh, no sé si, Ahora, si, si- sí, o no, perdón. ahora, bueno, también una de tus materias que has dado y que te especializas es la doctrina social cristiana. Comentábamos antes de comenzar a grabar cómo, bueno, tienes tú este arraigo precisamente por toda la historia que ya nos has compartido de ello. Y creo, y yo siento que la doctrina social y la ingeniería civil pueden ir muy de la mano, ¿no? Tienen ahí, Mm, ¿cómo haces ya, así como haces este mix cuando empiezas a mezclar ya lo cristiano, sí, lo filosófico, con, parafraseándote un poco lo que me dijiste también antes de entrar al aire, mezclando lo inútil de la filosofía con lo sí, útil de la ingeniería. sí. Está bueno eso, ¿no? La filosofía siempre nos versa sobre lo inútil, ¿no? Porque en el fondo es la ciencia de las causas primeras, no se mete con la técnica, y la ingeniería está en el polo opuesto, ¿no? Se dedica a la técnica, ¿no? A transformar lo que encuentra, por ahí no necesariamente preguntándose el porqué de las cosas, simplemente intentando entender cómo hacer para mover el cauce de un río, o para sacar agua de acá y ponerla acá, o levantar un edificio. Eh, yo hoy en día, en mi trabajo, y en la empresa donde estoy ahora, en la anterior, me ha tocado eh, hacer estudios de impacto ambiental, pensando, por ejemplo, en plantas que van a tratar efluentes y que tienen un impacto directo en las poblaciones que están sobre la vera de un río, en los que esos efluentes son vertidos, por ejemplo. Eh, Hoy, cómo manejar también aguas y efluentes dentro de un contexto de un medio ambiente en el que la mano del hombre ha transformado porciones de terreno para construir barrios, casas. Eh, para mí hay una conexión total cuando uno entiende que la técnica que empezás a aplicar para transformar no es un fin en sí, es un medio para transformar, y al final lo que sucede, lo que uno quiere es generar nuevas condiciones de vida o nuevas condiciones de tratamiento del agua, que toca a mí, o de vuelco de los efluentes, que impactan directamente la vida de las personas y del medio ambiente. Hoy un punto de encuentro para mí entre estos dos polos o estas dos dimensiones de la vida humana, que son el trabajo como ingeniero y la filosofía. Un punto de encuentro es el impacto ambiental, porque ahí te confronta la ética. Hay decisiones que uno toma que sabe que pueden tener un tipo de impacto, o que pueden tener otro tipo de impacto. Lo que uno escribe en este trabajo actual no, sino en el anterior, lo que uno escribe en un informe, lo que decide estudiar y lo que no, lo que termina plasmando como conclusiones, puede empujar a que tal o cual obra se haga o no se haga. Y ahí, yo que estudié ingeniería antes de saber qué era la ética, la filosofía, etc., hoy estoy convencido de que en los primer año de ingeniería y de cualquier otra carrera debería haber alguna materia que se llame ética profesional, ética del trabajo,
porque sobre todo las profesiones que están vinculadas con la técnica o que se dedican a la técnica, pueden perder de vista que la técnica no es un fin en sí mismo, es un medio para. Y ahí es donde la filosofía te vuelve siempre a los fines. Hacia dónde o para qué hacemos lo que hacemos, no solamente cómo lo hacemos. Yo agradezco tener, por lo menos, yo creo que hay otros ingenieros que no estudiaron filosofía y también lo resuelven porque son personas morales y tienen valores, y que yo no creo que haga falta estudiar ingeniería, estudiar filosofía o tener formación para resolver, para tomar decisiones en el trabajo. Pero por lo menos en mi caso el punto de encuentro es ese, el punto de vista de la responsabilidad por lo que se hace y el de la pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Qué fin buscamos? Yo eso lo llevo siempre, ¿no? A la hora de mi trabajo como ingeniero. Y aunque, bueno, como comentas, sí, quizá sin estudiar ética, a lo mejor genera en muchas personas este sentimiento, ¿no? Esta moralidad. Si has visto, obviamente sin quemar, digamos, aquí en México, pues a nadie, ¿no? A algo, pero ¿crees que de alguna manera también por esta ambición del capitalismo, por esta ambición de querer producir, de ser más, a veces se puede llegar a esto del impacto ambiental como a, bueno, ok, sí impacta, pero lo hacemos de largo y optamos por hacerlo, aunque sabemos que pueda tener una consecuencia tanto ambiental como incluso social a poblaciones, a colonias? ¿Cómo has visto ahí esta situación? Y además de esta propuesta que comentas que es interesante en esto de la ética Sí. profesional, ¿pudiéramos hacer algo como para remediar este avance tanto de la técnica y no fijándose en los fines? Mm. Sí, sí, la respuesta a lo primero es sí, creo que sí, que el factor económico sigue siendo el definitorio, o por lo menos el que más peso tiene. Eh, por otro lado, soy optimista, me parece que ese panorama que describís y cómo el capitalismo funciona, eh, sí, es una manera o una imagen de presentarlo, pero me parece que queda incompleta hoy con el desarrollo de no sé, las últimas 2 décadas, ponele, en la que la responsabilidad social empresaria, el cuidado del medio ambiente, por lo menos como titulares han empezado a estar en agenda, digamos. Hoy en día es común que las empresas más o menos grandes invierten, y cuando inviertan, digo, contraten gente, paguen sueldos, hagan publicidad, hagan proyectos, se vinculen con fundaciones eh, que, con las cuales desarrollen este aspecto social de responsabilidad social más allá del margen que pretenden lograr la ganancia económica. Esto está instalado, sigue creciendo, también el cuidado ambiental, hoy está todo esto de las empresas certificadas B, ya empieza a ser una marca que las empresas buscan, que obviamente les redunda en prestigio, en una tarjeta de presentación, pero que de paso hace que cuiden los medios en los cuales desarrollan sus procesos, los residuos que generan, los efluentes que generan. Eh, el capitalismo es el sistema económico mundial, no va a cambiar, es lo que hay. O sea, hay excepciones, pero son raras. O sea, es el sistema en el cual nos movemos. A mí sí me parece que lo interesante es ir encontrando esos intersticios en los que se pueda alimentar a este sistema económico de algunos componentes sanos o que lo hacen sano para que se cuide mejor la casa común, al decirlo del Papa, en la cual vivimos, digamos, ¿no? Y se deje de ver al planeta como una fuente inagotable de recursos para exprimir, y se la comienza a ver como una casa que compartimos y que si no cuidamos entre todos, al final no le va a servir a nadie, digamos, ¿no?
Me parece que ese es un poco lo que hoy veo. Hay que estar atento porque el Bill Metal siempre es el que termina presentándose con más peso, ¿no? A la hora de tomar decisiones. Pero existen estos mecanismos en los que se aprovecha lo económico y se le empiezan a meter otras motivaciones que no son necesariamente la del retorno en ganancias, sino bueno, no solo somos una empresa que vende tal producto, sino también apoyamos esta comunidad, hacemos tal donación a esta otra fundación, trabajamos con estos profesionales en el área de salud. Yo lo he visto en alguna empresa grande acá en Argentina y es lindo, como muchas parte de sus recursos los invierten, por ejemplo, en desarrollar vínculos con una comunidad. Se puede, digamos, y existe, como para completar el panorama que vos planteaste, ¿viste? Tú de tu especialidad, tú manejas algo que es sumamente importante, es vital. Mm. Manejas el agua, manejas los efluentes. ¿Cómo, cómo ves la situación global en este acceso al agua y qué es lo que se maneja? O sea, ¿cómo lo...? Porque Mm. es algo súper importante, ¿no? Tú Sí, mismo lo comentabas en la cuarentena, cuando se desató la cuarentena en la Argentina, pues de las actividades fundamentales que no pudieron, no tenían que parar. Eh, claro. Sí. ¿Cómo lograr este tan soñado acceso universal al agua potable que desafortunadamente Mm. pues sigue siendo todavía un sueño para muchos? Sí, es delicado, o sea, ya no es un tema nuevo, todos lo sabemos. Sobre todo, no voy a hablar de Argentina. Buenos Aires, por lo menos, tiene la particularidad de que tenemos al lado el río Paraná y el río de la Plata, que son de los más caudalosos. Tenemos agua dulce en gran cantidad, fácilmente potabilizable, pero no es el caso más extendido en el mundo. El caso más extendido es que un pequeño porcentaje del agua del mundo, del planeta Tierra, es agua dulce, y un pequeño porcentaje de ese agua dulce es, es fácilmente potabilizable, ¿no? Entonces, la situación que habitualmente se dice es verdadera, es un bien escaso, eh, y realmente hace falta ponerle cabeza, creo que ahí es donde hay que ponerle inteligencia y ingeniería. Eh, Parece una obviedad lo que digo, pero yo he conocido profesionales que han aportado sobre todo conocimiento para que en partes del mundo, qué sé yo, en Myanmar, Bangladesh, o países de África con bajas posibilidades, con un poco de ingeniería han enseñado, qué sé yo, a remover el arsénico de agua de pozo, a veces con los mismos elementos que tiene la gente de campo que vive ahí, o a tratar nitratos. Eh, Hay poner al alcance para mí de los países más subdesarrollados que tienen dificultad de acceso al agua, el conocimiento, que el conocimiento técnico, los nuevos avances, me parece que es una punta interesante que tiene que ser desarrollada. Yo estudié, por ejemplo, hice un posgrado con la gente de Delft, sí, de Alemania, eh, y ellos tienen un gran desarrollo de conocimiento, eh, pero que constantemente están llevándolo a, como te decía, países del tercer mundo, y están ofreciendo ese conocimiento generado, construido con nuevas tecnologías, para que esos países empiecen a tener opciones de tratamiento de aguas o de cómo gestionar sus efluentes. Eh, Sus efluentes, sus residuos, eso también es un gran problema, digamos, ¿no? Muchas veces se ve ahí en qué hacemos con nuestros residuos, nuestra basura y también los efluentes locales, cómo tratamos eso y dónde lo disponemos. Ahí se ve mucho más crudamente la diferencia entre el primer mundo
el tercer mundo, el mundo sur de los países en vía de desarrollo, porque de la mano con los efluentes no tratados vienen contaminaciones, con eso vienen pestes, con eso viene problemas de salud, mortalidad infantil, etc. Y suele ser un tema que está en segundo lugar. O sea, lo primero que todo el mundo piensa, bueno, ¿cómo hago para hacerme con agua para tomar? Y está bien, digamos, ¿no? Pero si no pensamos en qué hacemos con el residuo nuestro, cómo lo disponemos donde tienen que ser dispuestos, tratado como tienen que ser tratados, qué sé yo, eso es una fuente de contaminación eh, con un riesgo tremendo. Mira, con decirte algo, en el año pasado o el anteaño se hizo una votación sobre una de las, cuáles han sido los mayores avances en tecnología del siglo anterior, y el primero que salió fue el vinculado con el tema del saneamiento. Desde que se empezó a clorar a desinfectar con cloro los efluentes locales, la mortalidad descendió increíblemente. O sea, hay un foco que hay que poner en eso, que se está haciendo, pero yo diría que por ahí también hay una línea de trabajo importante, digamos, ¿no? Hemos tocado, quizá, bueno, la ética para cuando decides tú qué proyectos se hacen, ¿no? Pues el diagnóstico que haces de un área o algo puede determinar si es viable o no una acción. Ahorita lo que estás comentando de los efluentes, de la sanidad. Además de esas cosas, ¿cómo crees que se pueden fusionar la ingeniería civil con la filosofía? ¿Puede haber una filosofía de la ingeniería civil y qué pudiera aportar y cómo pudieran aportar los filósofos a Mm. los ingenieros civiles que no son filósofos, qué les pudieran aportar al área? Ya como cierra y como que este redondeo ahí de, Eh, ahora tú que has eh, estado en estos dos mundos, ¿qué mm. piensas que puedes, que si no fueras filósofo te necesitarían a ti aportar? Yo creo que es una pregunta muy simple, pero que está bueno hacer siempre, que es ¿para qué hacemos lo que hacemos? Eh, Parece que la filosofía, en un mundo en el que pierde de vista los fines, tanto a la ingeniería civil como cualquier otra profesión, le puede hacer mucho aporte de este modo. ¿Qué querés lograr con lo que estás haciendo? Porque a veces lo perdemos de vista, lo perdemos de vista nosotros en nuestra vida personal, y lo perdemos de vista a veces también cuando participamos de proyectos grandes. ¿Qué querés lograr con esto? ¿Qué querés? ¿Ganar más guita? ¿Es una cuestión de ganar plata? Bueno, no. Ah, ok. ¿Es una cuestión de transformar el paisaje? Bueno, sí, no también. Parece que los filósofos están entrenados, o la filosofía está entrenada en no contentarse, perdón, con las respuestas intermedias, sino de ir a lo que Aristóteles, la causa final, decía Aristóteles, ¿no? O sea, el para qué, el fin. Eh, y me parece que esa inquietud siempre está buena hacerla. Eh, ya sea como un diálogo, como un filo charlando que tenemos ahora, o como una asignatura dentro de la carrera de ingeniería. Hoy en día se está poniendo de moda que empresas grandes empiecen a contratar filósofos los meten, la verdad que no sé bien qué hacen ni cómo articulan, pero los empiezan a contratar para que estén en las empresas, que eso, me imagino generando algún tipo de estas preguntas, ¿no? Que nadie se hace en una maquinaria de ganar plata. Bueno, alguien que piensa más allá del medio, y es capaz de poner la vista en un horizonte y decir, bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué queremos lograr? ¿De qué se trata al final? ¿Qué es lo que estamos buscando con todo esto? Eh, yo creo que ese es un aporte que la filosofía puede hacer a la ingeniería y a cualquier otra especialidad. No, genial, Santiago. Y sí, creo que sin duda necesitamos hacer esas preguntas porque pues se nos va, ¿no? Y nos perdemos precisamente en este mundo, como dices, ¿no? En este sistema, siempre a Mm. veces nos vamos solo a conseguir algo y no al trasfondo. Y desafortunadamente, bueno, la ingeniería, nos perdimos de todo y la ingeniería puede ser un instrumento para mal aprovecharlo y solo beneficiar a los ricos, a los poderosos, Eh, en lugar de ver por todos, ¿no?
Perdón, y a los que se dedican también a la filosofía, que hacen de la filosofía un medio de vida, que hacen carrera académica o de investigación, qué sé yo, me parece también que la filosofía puede ayudarlos siempre a revisar, bueno, ¿para qué estás entregando tantos papers por año, presentándote tantos congresos? ¿Para qué te juntás con estas convenciones? O juntando puntos en tu carrera doctoral. Pensé que la verdadera filosofía también a los mismos filósofos los hace o nos hace revisar, bueno, ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos? Porque también puede convertirse la práctica de la filosofía académica en un medio en el que perdés de vista al final a dónde vas. Bueno, por eso, creo que la buena filosofía a todos, a todas las personas nos ayuda siempre a conectar con, o a preguntarnos por los fines. Me encantó esa vuelta de tuerca. O sea, no, Mm, porque siempre es aventarle al filósofo, aventarlo a algún lado y ponerlo a indagarse, pero me gustó esa vuelta de tuerca porque va muy interesante y creo que sí se vive en un mundo precisamente en donde también los filósofos están apostando por los puntos, por los papers, por todo y no te preguntas. O sea, creo que es más divertido preguntar que reflexionar y me gustó, me gustó, me gustó. Excelente. bueno, Santi, pues eh, muchísimas gracias bueno, por esta charla. Estuvo súper genial el poder descubrir tantos mundos tuyos mm, y cómo de una otra manera la filosofía tiene ahí su entrever en todo, en esta mezcla de tres áreas, ¿no? Lo religioso, lo filosófico, lo ingeniero, mm. cómo convives, fue genial. Muchísimas gracias, Santi. No, te agradezco a vos, me sentí bárbaro y me gustó recordar y reflexionar también.